Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos nuevamente, sean bienvenidos a Jorgelinos Channel. El día de hoy, les traigo una de tantas historias que como sabrán se han contado que sucedieron a raíz del hundimiento de ese gran transatlántico del siglo XIX, que se creía que con su creación, marcaría el comienzo de una era de desarrollo mucho más sofisticada y que por ser el primer barco en unir a Europa con Estados Unidos, quedaría registrado este acontecimiento para la historia dentro de la era marítima. Pero como todos sabemos, pues sí quedó marcado como un acontecimiento para la historia, pero por el hundimiento del mismo, me refiero al ya conocido barco llamado Titanic, que al colisionar con un iceberg una noche terminó por hundirlo completamente, y que junto con él muchas de las personas que viajaban en ese primer viaje que realizaba murieron trágicamente, algunos aplastados, otros congelados por las bajas temperaturas, mientras que algunos otros murieron ahogados en su mayoría. Muchas son las historias que se han contado, de la forma como realmente sucedió y qué pasó, por eso hoy en este vídeo, contaré una de tantas historias, que sucedió precisamente varios días después que se hundió este barco. La madrugada del 15 de abril de 1912 fue una de las más trágicas para la historia del transporte de personas en barcos. Por la única razón que el Titanic se había hundido ese día. Ya que ese famoso transatlántico había sido creado para unir Estados Unidos con Europa. Mismo que tras partir de las costas de Southampton rumbo a Nueva York y a tan solo de transcurrir 2 horas y media de viaje, el barco irremediablemente impactó con un iceberg en medio del océano Atlántico llevándolo a que por causa de este agujero ocasionado por el golpe se hundiera. A lo que ahora muchos años después de ese terrible acontecimiento, muchos han coincidido que el Titanic era una obra de ingeniería monumental, que fue símbolo de progreso y evolución en su época, por eso al hundirse dejó impactado a todo el planeta y además de dejar impactado al mundo surgieron muchas anécdotas que las propias personas en su afán por salvar sus vidas las dejaron para que fueran contadas. Por lo que una de esas tantas anécdotas que ocurrieron después de su hundimiento es lo que a continuación narraré para ustedes. Un mes después de la tragedia, cuando aún había mucho revuelo sobre la noticia, los tripulantes del barco RMS Oceanic que se dedicaba a indagar o investigar las aguas del Atlántico, en uno de sus viajes, descubrieron un bote de madera en mitad del mar, del océano Atlántico. Y como este bote se encontraba muy alejado del punto donde el famoso barco del Titanic se había hundido, no creyeron que fuera uno de esos botes que había sido utilizado por los náufragos para tratar de salvarse. Ya que este bote estaba a más de 320 kilómetros de donde había sucedido la tragedia. Por lo que a simple vista a lo lejos no se distinguía a nadie a bordo. Es decir, desde el barco Oceanic no se podía ver ninguna cabeza de alguna persona en él. Por lo que el capitán no se quedó con la duda, y mandó a una patrulla para que investigara ese supuesto bote fantasma por así decirlo, ya que se encontraba solito a la deriva. Es por eso que le llamo bote fantasma, pero siempre con la duda de que quizás sí podría tratarse de uno de los botes del transatlántico Titanic. Por lo que 8 tripulantes se embarcaron en un pequeño bote del Oceanic y salieron para buscar en el bote si había alguna persona que necesitara ayuda, ya que este mismo bote se encontraba a solo 100 metros de distancia del propio barco Oceanic. Pero aquí es donde quizás es uno de los momentos más terroríficos de este hecho o anécdota, ya que cuando llegaron al bote salvavidas se quedaron sin palabras al ver lo que ahí había. Ya que estaban los cuerpos sin vida de 3 personas en un lamentable escenario donde se observaban a 2 hombres con sus ropas de bombero y que estaban vestidos así por la razón de que estos eran ingenieros de la sala de máquinas del propio Titanic. Mientras que el otro pasajero era el cuerpo de un joven adinerado, de nombre Thomson Beatle, de 37 años, y que viajaba en primera clase y que como muchos iba disfrutando de un crucero maravilloso a través del océano Atlántico sin imaginar lo que más tarde ocurriría. Según los escritos que existen, dicen que cuando lo encontraron estaba vestido de ropa de gala. Uno de los marinos que los encontró, también dijo que los cuerpos se veía que llevaban mucho tiempo en descomposición. Por lo que cuando los tripulantes del Oceanic que había ido a rescatarlos quisieron agarrar a uno de ellos desde los brazos, estos se arrancaron del cuerpo. Por lo que tomaron la decisión de cubrirlos con lonas y, entre rezos, los arrojaron al mar como una forma de ceremonia marítima. Más tarde se supo que el bote salvavidas era el Collapsible Gouta y que este había sido el último en salir del Titanic. Se cree que pudo haber sido abordado por 30 personas pero que la mayoría de ellos perdieron la vida debido a las temperaturas bajo cero que se registraban en aquella parte del Atlántico aquella noche. Otros, como ya se sabe, se fueron a otros botes donde más tarde pudieron ser rescatados. Mas no así el bote A, con los 30 restantes pasajeros que por cosas del destino, estuvo a la deriva durante varias semanas, con los cuerpos sin vida a bordo.
Mucho se ha hablado acerca de esto, y se ha dicho que pudo haber sido tripulado por otro pasajero de nombre Edward Lindell, y quien murió debido al frío. Mientras que su mujer murió intentando abordar el bote que tripulaba su esposo Edward cayendo a las aguas frías y muriendo congelada. Esto se supo, ya que la tripulación halló un anillo que llevaba Lindell, donde se podía leer escrito en el Edward a Greta. Como siempre sucede con las cosas que alguna vez pertenecieron a personajes o sucesos de la historia, hace poco se subastaron las fotos precisamente del momento en el que se inspeccionó aquel bote del cual he mencionado en esta historia. Además de una nota del pasajero del Oceanic que fue uno de los que presenció el hecho, Don Ed escribió lo siguiente. Me encontraba cruzando el Atlántico un mes después del hundimiento del Titanic. Y encontramos uno de los últimos botes salvavidas con 2 hombres vestidos de bomberos y uno con traje de fiesta. Y lo más horroroso de ese encuentro fue que cuando quisimos levantarlos los brazos de ellos se quedaron en las manos del oficial de nuestro barco por lo que debido a su descomposición, sus cuerpos fueron arrojados al mar y todos rezamos por ellos. Por lo que después de llevar a cabo el lanzamiento de los cuerpos al mar, el bote salvavidas fue subido al barco Oceanic para ser mostrado como evidencia de lo que sucedió. Amigos, como pueden ver el Titanic aún no deja de sorprendernos con sus historias que cada año se desvelan más misterios de ese gran barco que tuvo tan fatal destino y... Si te gustó el vídeo no olvides compartirlo así también te invito a suscribirte a mi canal gracias por ver mi vídeo.